Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos inmediatamente al libro de Marcos, capítulo 8, versículo 27 al 32. Son los versículos que tenemos por delante. Versículos 27 al 32 del libro de Marcos. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre. Señor, humildemente quiero pedirte que tú, Señor, esta hora abras nuestros ojos del entendimiento. A través de tu Espíritu Santo, Señor, ministranos, enséñanos, santifícanos, y que al final del camino tu nombre sea exaltado y glorificado en tu iglesia. Bendice a los que no pertenecen a nuestra iglesia y que nos están acompañando en este servicio por internet. Si hubiera alguien que no te conoce, que no ha tenido un encuentro con Cristo, Señor, que tu Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio, si así es tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Cesarea de Filipo es donde está centrado nuestro relato de hoy. Para los que no están tan familiarizados con Cesarea de Filipo, no les suena el nombre Cesarea de Filipo. Era una localidad que está al norte de Betsaida. Era una localidad gentil, era una localidad idólatra, una localidad pagana. Cesarea de Filipo, conocida anteriormente como Panias, en honor al dios que gobernaba esa región, el dios Pan, mitad hombre, mitad cabra. Ese es el lugar donde está Jesús hoy, un lugar pagano, un lugar idólatra. Es un lugar que Él escogió para ir con sus discípulos, para tantear el terreno con 2 preguntas que vamos a ver más adelante. Pero, insisto, están en este lugar, en esta localidad pagana, mundana, idólatra. Ya hemos visto a lo largo de la exposición del libro de Marcos la idolatría del corazón del hombre. Pero cuando uno comienza a estudiar el trasfondo de Cesarea de Filipo, los dioses, porque no solo era el dios Pan, eran múltiples los dioses que allí se adoraban, uno tiene que necesariamente preguntarse qué hace que el hombre llegue a adorar, llegue a volcar su adoración a criaturas tan aberrantes como lo fue el dios Pan, mitad cabra, mitad hombre. Y lo cierto es, hermanos queridos, que el corazón humano es un corazón en esencia, un corazón adorador. Pero es un corazón que también está en una franca rebeldía contra Dios y que ha volcado la adoración que le pertenece solamente a
al Señor a las criaturas. Ha dejado de adorar al Creador y se ha volcado a adorar a las criaturas. Criaturas que a veces son encontradas en la propia naturaleza, como nos dice el libro de Romanos capítulo 1, pero en otras ocasiones criaturas que el hombre ha sacado de su propia imaginación, como lo hicieron los habitantes de Cesarea de Filipo, que adoraron a este Dios Pan, mitad hombre, mitad cabra. Juan Calvino, el reformador, decía que el corazón humano es una máquina de crear ídolos y solo la palabra de Dios puede destruir esa maquinaria, porque nuestro corazón generalmente está construyendo ídolos para postrarse luego frente a ellos. Esta ciudad de Cesarea de Filipo se llamaba Panias, que es lo que yo acabo de decir en honor al dios Pan. Y de Panias le cambiaron el nombre a Cesarea de Filipos porque Herodes el Grande mandó a construir un templo, uno más, aparte de todos los que ya esa ciudad tenía, en honor al César. El que quedó a cargo de construir ese templo fue Felipe, el hijo de Herodes. Felipe era el gobernador de la ciudad y una vez terminada la decoración del templo decide cambiarle el nombre a la ciudad completa y llamarla Cesarea en nombre de César y Filipo en su propio honor. Y así fue como esta ciudad pasó de llamarse Panias a Cesarea de Filipos. Panias en honor al dios Pan y Cesarea de Filipo en honor a César y a Felipe que construyó el templo, pero como una forma también de adorarse a sí mismo. Es en medio de este contexto de idolatría, de un ambiente pagano, donde Jesús hace dos preguntas. Y dos preguntas, mis hermanos, que son claves en el entendimiento de los discípulos y son claves también para nosotros hoy. Estas dos preguntas tenían como fin sondear dos cosas. Número uno, ¿qué es lo que la gente estaba percibiendo de Jesús? ¿Cómo la gente estaba percibiendo a Jesús? De ahí es la primera pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la segunda pregunta ya es un tanto más personal, no está centrada en la gente, sino que Jesús se las hace a sus discípulos. ¿Y vosotros, quién decís que soy? Estas son dos preguntas tan cruciales que Marcos las pone en el corazón mismo de su evangelio. Estas preguntas están en la mitad del Evangelio de Marcos. Y una vez que Marcos ha puesto estas preguntas allí, ha dado la respuesta que los discípulos entregaron, ahora su Evangelio va a tomar otra dirección. Si tú has prestado atención al relato de Marcos, Marcos ha venido contándonos muy rápidamente, como saltando en los eventos de Jesús. Hizo esto, salió para otro lugar, llegó nuevamente, volvió a salir, un relato tras otro, como si Marcos no nos quisiera dar pausa en la vida de Jesús. Pero ahora de aquí, después de salir de estas preguntas, Marcos se va a detener y en 8 capítulos por delante, él se va a centrar prácticamente en la última semana de Jesús. Los primeros 8 capítulos son una pincelada muy rápida de los milagros, los eventos de Jesús, y los siguientes 8 capítulos son prácticamente el relato de la última semana de vida de Jesús. Ahora, detrás de estas dos preguntas que tenemos por delante está oculta la identidad y la misión de Cristo.
Y esto es importante, amados hermanos, porque si nosotros logramos entender a cabalidad quién es Cristo, cuál es la misión de Cristo, nosotros vamos a poder también tributarle la adoración que Él está demandando de nosotros. Y si hubiese alguien que nos está acompañando y no conoce al Señor Jesús, no sabe quién es Cristo, no sabe cuál es su misión, bueno, estas preguntas son vitales, porque la respuesta que tú des a estas dos preguntas va a marcar la diferencia en tu eternidad. Una eternidad en el cielo o una eternidad en el infierno. Dicho todo eso, yo quiero que veamos la primera pregunta. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, nota que Jesús va caminando, aparentemente viendo junto a sus discípulos toda la idolatría que hay en Cesarea de Filipos. Y les pregunta, ¿quién dice los hombres que soy yo? Marcos aquí usa el término antropos para referirse a gente o persona. Y Lucas 9:18, que es el paralelo, usa la palabra oklos, que significa gentío o multitudes, de manera que la pregunta que Jesús le hace aquí a sus discípulos tiene que ver con recoger la opinión que la multitud tenía de él. ¿Qué dice, qué piensa la multitud acerca de mí? Ahora, esta pregunta no está basada en la ignorancia de Jesús. Él ya conoce las intenciones del corazón. Él ya sabe lo que piensa el corazón de los hombres. Él ya sabía la respuesta, pero él que está sondeando el camino para llegar luego a la próxima pregunta. Pero quiere empezar desde afuera para luego centrarse en lo más importante. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, estoy en el versículo 28. Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, a los evangelios, nos damos cuenta de que la opinión que la multitud tiene de Jesús es tan variada como la multitud misma. Algunos creían que Jesús era un enviado de Dios, como es el caso de Nicodemo, que viene de noche donde Jesús y le dice, Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo pertenece a este grupo, porque él habla en plural, Maestro, nosotros sabemos, hay una parte que sabe que tú has venido de Dios y otra parte que pertenecía también al mundo religioso creía que Jesús era un enviado de Beelzebú y que por medio del poder de Beelzebú es que él hacía los milagros que hacía. ¿Te das cuenta? Ya en el poder religioso hay unos que creen que Jesús es un enviado de Dios, hay otros que están en el otro extremo que están creyendo que Jesús es un enviado de Satanás. Luego está su familia. La familia de Jesús, que creía que él era un simple nazareno que había perdido la cabeza, que estaba fuera de sí. Eso ya lo vimos en su oportunidad, Marcos 3, versículos 31 al 35. Y por otro lado, están los discípulos que han estado caminando con él día tras día, aprendiendo de él, viendo todo lo que Jesús ha enseñado y dicho y hecho, pero que aún no saben quién es Jesús, aún no tienen claro el panorama de quién es este hombre al que ellos están siguiendo, al punto que cuando termina el milagro de la primera tormenta, en el capítulo 4 de Marcos, el relato Marcos lo termina con una pregunta que hicieron los discípulos en esa ocasión. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Te das cuenta? Hasta aquí Marcos nos ha presentado todas estas
opiniones que la gente tenía de Jesús. Un enviado de Dios, un enviado de Satanás, un hombre que ha perdido la cordura, y los discípulos que están más cerca de él que no tienen idea quién es él. Una persona, pero hay muchas opiniones sobre esta persona. De manera que Jesús le pregunta: hey, ¿qué es lo que la gente está opinando de mí? Y ellos le respondieron, unos que creían que Jesús era Juan el Bautista. Ese es Herodes Antipas, ya lo vimos también en su momento. Otros pensaban que era Elías. Y yo creo, mis hermanos, que esta era la opinión más generalizada que había en relación a Jesús. Que la mayor parte de la población, de la gente, pensaba efectivamente que Jesús era Elías, porque el Antiguo Testamento termina precisamente con la promesa de Dios que Él va a enviar nuevamente al profeta Elías, aunque no era Cristo, era Juan el Bautista el que cumplió con ese ministerio. Dice Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así cierra el Antiguo Testamento, de manera que la gente vivía con esta esperanza de que Dios cumpla su palabra y envíe una vez más al profeta Elías. Por eso algunas personas pensaban que Jesús era Elías. Y por otro lado, habían otro grupo de personas que creía que Jesús era un profeta. Pero un profeta de los grandes profetas, un profeta mayor. Mateo 16, 14 nos dice que la gente pensaba que Jesús era Jeremías. De manera que cuando la Biblia dice que otros pensaban que él era un profeta, estaban pensando en un profeta de ese calibre. Tú sabes que hay profetas mayores y hay profetas menores, pero cuando la gente veía a Jesús, escuchaba a Jesús, llegaba a la conclusión, este tiene que ser un profeta, pero tiene que ser un profeta de los mayores, tiene que ser del calibre de Jeremías. Ahora, cuando tú lees todas estas respuestas, tú te das cuenta de lo alejado que estaban las opiniones que la multitud tenía sobre Jesús. Una multitud opinando de Jesús, y sus opiniones eran tan variadas como la multitud misma, pero estaban tan alejadas de la verdad como el corazón de esta multitud lo estaba de Dios. R.C. Sproul decía lo siguiente: no es increíble que casi todo el mundo tiene una opinión que ofrecer sobre la Biblia y sin embargo muy pocos la han estudiado. Y eso es una verdad. Todo el mundo opina, todo el mundo habla de la Biblia, pero son pocos los que en realidad la han estudiado. Ahora, si la Biblia es el testimonio escrito de Cristo, entonces nosotros podemos parafrasear en cierta manera lo que Sproul decía y llegar a la conclusión de que hoy muchas personas tienen una opinión sobre Jesús y sin embargo muy pocos son los que le conocen. Hoy, como en los tiempos cuando Marcos nos dejó plasmado este relato, la gente tiene una opinión de Jesús. Pero son muy pocos los que realmente han conocido a Jesús. Y es probable que más de alguno de los que nos estén escuchando esta hora tenga una opinión de Jesús. Pero eso no significa que conozca a Jesús.
Ahora, mis hermanos, hasta este punto de la historia, los que le habían dado el título más alto a Jesús fueron los demonios. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno, hijo de David? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. De manera que cuando Pedro, más adelante, va a declarar que Jesús es el Cristo, esa es una declaración que no tenía precedentes hasta ahora. Pero hasta el momento Jesús está sondeando. ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente de mí? Los discípulos le traen a Jesús y le dicen, Maestro, mira, nosotros hemos escuchado a la gente, hemos captado cuando nos relacionamos con la gente que la gente está pensando que tú eres Juan el Bautista, hay otro grupo que piensan que tú eres Elías, otro que tú piensas que eres un profeta, otros que piensan que tú eres Jeremías. Muy bien. Segunda pregunta, versículo 29. Entonces, después de toda esta confusión, Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Mis hermanos, en Mateo, Lucas y ahora en Marcos, el pronombre vosotros y vosotros, el pronombre vosotros es enfático. ¿Qué quiere decir esto? Que la opinión equivocada de las multitudes para Jesús en cierta manera no era lo importante. Lo importante era la opinión que sus discípulos tenían de él. Por eso le dice de manera enfática, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? La multitud opina eso. Pero vosotros, ¿cuál es su opinión? Vosotros que habéis visto cosas que esa multitud equivocada no ha visto. Vosotros que habéis escuchado enseñanzas que a la multitud yo no le he enseñado. Vosotros que habéis estado casi 2 años conmigo, ¿cuál es su opinión? ¿Quién decís que soy? Wow. Respondiendo Pedro, como siempre Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Esta es una respuesta sin precedentes, pero que tiene un trasfondo que Pedro, en sus capacidades, era imposible que él llegase a esa deducción. Y lo vamos a ver. Y Jesús le dice, Pedro, yo sé que esa respuesta no llegaste tú por tu raciocinio a aquello, sino que te la reveló mi Padre que está en los cielos. Porque la palabra Cristo, cuando Pedro le dice, Maestro, tú eres el Cristo. Cristo significa ungido. Ungido. Y ser ungido implicaba primeramente haber sido seleccionado de manera divina. De manera que cuando Pedro está diciendo, Maestro, nosotros creemos que tú eres el Cristo, le está diciendo, Maestro, nosotros creemos que tú has sido seleccionado de manera divina, has sido ungido por Dios para lo que estás haciendo. Ahora, 2000 años después, el día de hoy, nosotros entendemos a Cristo como el ungido de Dios, la persona que vino a quitar nuestros pecados y presentarnos puro y sin manchas delante de
de Dios por su sacrificio en la cruz. Eso lo sabemos, porque tenemos la Biblia completa. Pero sabes, cuando Pedro le dice, Maestro, nosotros creemos que tú eres el Cristo, Pedro no tenía ese conocimiento que tenemos nosotros hoy. Cuando Pedro le dice, Maestro, nosotros creemos que tú eres el Cristo, Pedro y los discípulos estaban pensando en una persona que había sido divinamente seleccionada, un descendiente de David que reinaría físicamente sobre ellos y que además los liberaría de la opresión romana. Ese es el trasfondo de la respuesta de Pedro. Tú eres el ungido de Dios, pero tú eres el ungido que va a gobernar sobre nosotros, nos va a librar de la opresión de Roma. Tú has sido la persona designada, separada por Dios para aquello. Y la razón de por qué yo te digo que eso es lo que Pedro pensaba es porque aún después de la resurrección de Jesús, los discípulos están esperando que Jesús reine sobre ellos y le preguntan, Maestro, ¿restaurarás el reino a Israel? Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 8. Esa es la razón de por qué Jesús, después de multiplicar los panes y los peces, la multitud quiere hacerlo rey, aunque sea por la fuerza. Porque en la mentalidad del pueblo judío, ellos no podían concebir la idea de un Mesías que tenía que sufrir. Menos la idea de que el Mesías que ellos esperaban te fuese a morir. Y aún más inconcebible era que muera y muera en una cruz, porque el Antiguo Testamento dice que es maldito aquel que es colgado en un madero. De manera que Pedro le está diciendo, Maestro, tú eres el Cristo, tú eres el ungido. Pero Mateo nos agrega algo más, que Pedro respondió en aquella ocasión. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, yo te decía que cuando Pedro hace esta declaración verbal de quién es Jesús, esta revelación no nace de la reflexión de Pedro. No es que Pedro haya estado observando a Jesús y diga, oh, yo creo que Él es la persona del Antiguo Testamento. No es que Pedro haya llegado a esta conclusión por sí solo. Jesús le dice, de acuerdo a Mateo 16, 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Nota cómo Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le responde también, y tú eres Pedro, hijo de Jonás, y eres bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque esta revelación que Pedro había hecho vino directamente desde el Padre al corazón de Pedro. Pedro no podía haber llegado a esa deducción por sí solo. Y es bueno recordar estas cosas, hermanos, porque todo lo que nosotros podemos saber hoy es porque Dios mismo, vía su Espíritu Santo, lo ha querido revelar a nosotros. Y cuando nosotros entendemos esto, en primer lugar, eso debiese hacernos más humildes. Porque el conocimiento que tú puedas tener de Dios no va o no depende de tus capacidades. Lo que nosotros sabemos de Dios, lo sabemos simplemente porque Él nos quiso revelar aquello que nos ha revelado. Y en segundo lugar, debería hacernos más agradecidos, porque ese conocimiento que Dios nos ha revelado de sí mismo nos ha sacado de la idolatría.
Nosotros hoy podemos estar adorando al único Dios vivo y verdadero porque Dios nos ha abierto los ojos de nuestro entendimiento, nos ha revelado su persona, su carácter, su palabra. Nos ha volcado hacia Él y esa adoración que una vez nosotros le entregábamos a las cosas creadas o aún a nosotros mismos ha sido volcada ahora a Dios simplemente porque Dios se quiso revelar. Ahora, hermano, escucha, y quiero leerlo, son cinco líneas solamente, de algo que he estado pensando durante la semana en relación a esto. El corazón del creyente, como el corazón del incrédulo, es un corazón que adora. Nosotros hoy estamos adorando en este momento a Dios, pero la gente que no está en un culto está adorando a otras cosas, pero está adorando. El corazón del creyente, como el corazón del incrédulo, es un corazón que adora. La diferencia está en que el corazón del creyente adora al único y verdadero Dios y el incrédulo adora a las criaturas o en última instancia se adora a él mismo. Nuestra adoración, que antes estaba en objetos o en nosotros mismos, ahora está centrada en Dios por su pura misericordia. Hubo un tiempo en que nuestra adoración estaba volcada en cualquier otra cosa. Y los tiempos que le dedicamos hoy al Señor, la dedicábamos a adorar esas otras cosas. El deporte, la comodidad, la familia, el hogar. Volcábamos nuestra adoración a aquello, pero ahora que Dios ha abierto por su pura misericordia los ojos de nuestro entendimiento, nosotros estamos adorándole a Él. Y termino con esto, al menos no el sermón, lo que yo escribí. Al igual que con Pedro, Dios abrió nuestros ojos y nos hizo ver la belleza de Cristo. Nos hizo comprender que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el único mediador entre Dios y los hombres y a quien Dios ha puesto como Señor y Cristo para perdonar los pecados de todos aquellos que van a Él en arrepentimiento y fe. Nuevamente, mis hermanos, tú puedes tener mucho conocimiento de Dios, tú puedes tener poco conocimiento de Dios, pero ya sea que tengas mucho o poco, lo tienes porque Dios te lo ha querido revelar. Tú no llegaste a conocer lo que sabe de Dios en base a tus capacidades mentales o en base a tu propia reflexión. No, la palabra del Señor dice que las cosas espirituales se tienen que discernir, se tienen que ver espiritualmente y para eso se necesita la intervención de Dios. Pedro está haciendo una declaración espiritual y necesitaba la asistencia, obviamente, de Dios. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, una vez que Pedro hace esta declaración, recibe una prohibición de parte de Jesús. Escucha, versículo 30. Pero él les mandó epitemao. Epitemao no es un mandato cualquiera, sino que epitemao es una advertencia o una fuerte advertencia o una severa amonestación. Les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. En otras palabras, como lo traduce la Biblia de las Américas, pero él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Ellos habían adquirido un conocimiento que el Padre había puesto en sus corazones de que el Cristo era el Hijo del Dios viviente. Y Jesús les dice, ¿sabe qué? Ahora que ustedes tienen este conocimiento, yo les prohíbo tajantemente que se lo comenten a alguien. Y posiblemente alguien se esté preguntando,
Pastor, ¿pero por qué? Al fin los discípulos saben de verdad quién es Jesús y ahora Jesús le dice que no lo pueden anunciar, que no pueden salir a predicarle. Al fin los discípulos ya la pregunta que tenían, ¿y quién es este que hasta los vientos le obedecen? El Padre nos ha dicho que es su Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ahora que lo hemos aprendido, nos prohíben enseñarlo. ¿Por qué? Porque sabes, el mensaje del Evangelio incluye la vida, la muerte, la resurrección de Cristo, de manera que anunciarle a los demás que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es algo prematuro. Es verdad, pero es parte de la verdad. No es toda la verdad. Y para que la gente sea salva, necesita escuchar toda la verdad. Por eso escucha los versículos que siguen. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Allí está toda la verdad. Ahora, por el contexto, antes de eso, nota que Jesús se identifica como el Hijo del Hombre. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Por el contexto de la identidad de Jesús como Cristo, Pedro le acaba de decir, tú eres el Cristo. Por el contexto de la identidad de Jesús como Cristo, aparentemente los discípulos también entendieron de inmediato que Cristo y el Hijo del Hombre era la misma persona. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pedro, inmediatamente de estas enseñanzas de Jesús, comenzó a reprender a Jesús. De manera que cuando Jesús dice, porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, ellos entendieron que Cristo estaba hablando de sí mismo. Ahora, mis hermanos, aprender eso en el primer siglo también requería la intervención de Dios. El título Hijo de Hombre aparece 81 veces en los evangelios. De esas 81 veces, 14 veces aparece en el evangelio de Marcos. Y siempre el título Hijo del Hombre aparece, o siempre que el título Hijo del Hombre aparece, es Jesús quien se lo está aplicando a sí mismo, salvo en una ocasión. Cada vez que en la Biblia, en los evangelios aparece la frase Hijo del Hombre, es Jesús quien está usando ese título para aplicárselo a sí mismo, salvo en una ocasión. Hechos capítulo 7, versículo 56, cuando Esteban antes de morir exclamó, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios, que dicho sea de paso, el Hijo del Hombre que Esteban estaba viendo antes de morir era Cristo. Ahora, yo te acabo de decir que aparentemente los discípulos entendieron, relacionaron inmediatamente el título de Cristo como alguien ungido por Dios con el título Hijo del Hombre con la misma persona. Y esto es importante porque en la palabra, en el Antiguo Testamento, la palabra Hijo de Hombre siempre es genérica. Y se usaba para referirse a hombres comunes y corrientes. En el Antiguo Testamento cualquier fulano puede ser llamado hijo de hombre. Solamente en una ocasión el título Hijo del Hombre
en todo el Antiguo Testamento es aplicado a Jesús. En todo el Antiguo Testamento la palabra hijo de hombre, que aparece muchas veces, solamente una vez es aplicado a Jesús. En el libro de Daniel, en la visión que tuvo Daniel. En el capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel dice, seguí mirando en las visiones nocturnas. Y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días. El anciano de días aquí es Dios. Y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿A quién? Al Hijo del Hombre. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ahora, el Hijo del Hombre que ve Daniel en su visión no es muy aplicable por los discípulos a la persona de Jesús, pero aún así ellos hicieron el clic. El Hijo del Hombre que Daniel ve es un ser que tendrá dominio sobre todos los pueblos y que todas las naciones y lengua le servirán, y su dominio será un dominio eterno que nunca pasará. Ese es el Hijo del Hombre. Pero Jesús está diciendo en el Nuevo Testamento, yo soy el Hijo del Hombre. Y no solo está diciendo eso, sino que también está diciendo que Él tiene que padecer mucho, incluso tiene que morir. La visión del Hijo del Hombre de Daniel, con la aplicación del Hijo del Hombre que Cristo hace de sí mismo, como que no fuesen muy concordantes uno con el otro. Mas cuando tú ves que Jesús dice que le es necesario al Hijo del Hombre padecer. Porque la palabra necesario aquí es dei, D-E-I, dei. Que siempre que la palabra dei es escrita en el Nuevo Testamento, implica una necesidad divina. Es decir, Cristo está diciendo que Él va a sufrir no por fatalidad del destino, sino que Él tiene que pasar por lo que va a pasar porque Dios lo estableció así. Nuevamente, mis hermanos, la idea de un Mesías sufrido no estaba en la mente de ninguno de los discípulos de Jesús. Mucho menos la idea de un Mesías cuyo sufrimiento vendría por voluntad divina, aunque posteriormente Pedro lo entendió y en su primera predicación dice que Pedro fue entregado a los hombres previo al conocimiento y el plan determinado de Dios. Pero aquí Pedro todavía no llega a esas conclusiones. Es más, Jesús le dice que él tiene que padecer mucho a mano de los ancianos. 70 hombres que componían el Sanedrín. 70 hombres en donde habían ancianos, laicos, fariseos y saduceos. Estaban los sumos sacerdotes, el actual que era Caifás, el anterior que era Anás y el sumo sacerdote que vendría después de Caifás, que sería Jonatán. Todos estos componían el Sanedrín y también estaban los expertos de la ley. Todos estos iban a hacer sufrir mucho a Jesús. Pero Jesús no solo le dice eso, sino que también le dice que tiene que morir, pero que va a resucitar. Escucha, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Lo que Cristo, insisto con esto,
les está diciendo que iba a suceder no es lo que los discípulos esperaban escuchar. No es lo que los discípulos esperaban que sucediera. Ellos tenían planes para el Hijo del Hombre, pero sus planes no eran los que Cristo había anunciado. Es por esto que cuando Pedro escucha a Jesús, Pedro reacciona. Ahora, escucha la primera parte del versículo 32. Esto les decía claramente. Claramente. Porque Jesús había anunciado antes su muerte, pero veladamente. En Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahí está su muerte, su resurrección, anunciada, profetizada de manera velada. Pero ahora Jesús le va a decir lo mismo, pero se lo decía claramente. Y aunque habló claramente, ¿sabes? Los discípulos no lo entendieron. No lo entendieron. Es más, Jesús va a anunciar su muerte en Marcos capítulo 9, capítulo 10. Y cuando Él lo anuncia nuevamente en el capítulo 9, que es la segunda vez que Cristo anuncia su muerte, en el capítulo 9, versículo 32, dice, pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntar. ¿Te das cuenta? Jesús está enseñando lo medular de su misión, la esencia misma de su misión, y los discípulos no solo no están entendiendo, sino que ahora más encima tienen miedo de preguntar. La pregunta es entonces, ¿por qué? ¿Por qué tienen miedo de preguntar? Si nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo no es un ogro para tenerle miedo. Y sabes, hermano, hermana, tal vez ellos a estas alturas tenían miedo de preguntar porque ellos pensaban tal vez que Jesús les iba a reprender su falta de comprensión, como lo hizo cuando ellos discutían por un pedazo de pan luego de haber visto la multiplicación. Tal vez ellos tenían miedo de preguntar, porque a veces cuando nosotros preguntamos, lo que recibimos de vuelta no es lo que nosotros queremos escuchar, sino que es la verdad, y la verdad nos asusta y la verdad nos obliga. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido preguntas y preferimos callar? Porque sabemos que lo que nos van a responder no es lo que yo quiero escuchar, sino lo que yo necesito escuchar. Y una vez que yo lo he escuchado, eso que yo he escuchado me obliga a actuar, me obliga a obedecer. O tal vez ellos no entendían porque conscientemente estaban rehusándose a aprender. Pastor, ¿cómo es eso? A veces, hermanos amados, nosotros de manera consciente nos rehusamos a aprender en cierta manera porque el aprender debiese llevarnos a obedecer.
Y así como estamos cómodos, estamos seguros, pensamos que estamos estables. El aprender nos obliga a cambiar. Y nosotros, si hay algo que el corazón humano no quiere hacer, es precisamente cambiar. Esa es una de las razones de por qué nosotros podemos escuchar múltiples enseñanzas, pero aunque las estamos escuchando, nos estamos rehusando a aquilatarlas, a aprenderlas, porque una vez que ya las he interiorizado, que ya las he aprendido, esas enseñanzas debiesen moverme de donde yo estoy a donde Dios quiere llevarme, y ese trayecto es el que yo no quiero hacer. Yo no quiero dejar mi zona de confort, no quiero dejar mi comodidad, no quiero dejar mi estabilidad. Y si para no moverme yo tengo que rehusar el aprendizaje, entonces lo rehuso. Así piensa el corazón humano. En Marcos capítulo 10, versículos 32 y 34, Jesús por tercera vez les va a anunciar claramente su muerte y ellos no van a entender, van a seguir sin entender. Ahorita decía, Pedro escucha aquello y Pedro reacciona. Versículo 32. Esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pedro acaba de decir, nosotros sabemos que tú eres el Cristo, la persona ungida, la persona separada por Dios. Y ahora Cristo le está diciendo, bien Pedro, yo fui ungido, yo fui separado para morir por sus pecados, para resucitar al tercer día. Y Pedro ahora comienza a reprender al ungido de Dios. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, porque aparentemente lo que Pedro dijo es algo que pensaban todos los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Wow. Hermano, yo quiero que tú captes esto. Pedro acababa de confesar que Jesús era el Cristo, el ungido, el enviado de Dios, pero lo que Pedro no hizo fue entender lo que acababa de confesar. Pedro confesó, tú eres el Cristo, pero Pedro no entendió lo que él acababa de confesar, porque si él lo hubiese entendido, él no hubiese tenido las agallas de reprender al ungido. Y esto nos dice algo a nosotros también, mis hermanos. El que nosotros digamos afirmaciones teológicas pueden ser muy profundas, como la que dijo Pedro aquel día. Eso no quiere decir que nosotros entendamos esas afirmaciones. En el mundo virtual en el que vivimos, donde a la gente le gusta escribir pensamientos, le gusta hacer afirmaciones en las redes sociales, porque eso como que da un grado de intelectualidad. ¿Sabes? El que la gente repita afirmaciones teológicas no quiere decir que esté entendiendo esas afirmaciones. Tú puedes poner allí en tu Instagram, YouTube, Facebook, lo que sea, en Cristo hay vida. Y aunque es una afirmación teológica correcta, probablemente tú no le estás entregando tu vida a ese Cristo y no se la estás entregando porque no estás acabando de comprender la afirmación que estás publicando. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Mateo 16, versículo 22 nos dice lo que Pedro le dijo a Jesús. Escucha. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Señor,
ten compasión de ti. Que eso que tú has dicho no te ocurra en ninguna manera. ¿Cómo se te ocurre decir que tú vas a morir? ¿Cómo se te ocurre decir que vas a tener que resucitar? Pero sabes, no solo Pedro está mostrando su osadía, sino que está mostrando su ignorancia, porque lo que Pedro quería era que Jesús no muriera. Por eso Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque sin muerte no hay perdón de pecados. Sin muerte no hay una posterior resurrección, y si Cristo no hubiera resucitado, va a decir Pablo más adelante, vana sería nuestra fe. Nosotros necesitamos la vida de Jesús porque en su vida Él cumplió la ley, y cuando eso ocurrió, su vida santa, la perfección moral de Cristo fue imputada a nosotros. Pero nosotros también necesitamos su muerte, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y necesitamos su resurrección, porque como ya dije, sin resurrección nuestra fe no tiene contenido, es vacía. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. De manera que la intención de Pedro es buena. Pero sabes, o aparentemente buena. Pero Jesús ve y sabe que detrás de esta supuesta preocupación hay una sutileza satánica. En un instante, Pedro pasa de recibir una revelación del Padre a ser un instrumento de Satanás. En un instante, del cielo al infierno. Y sabes, hermano, ya voy cerrando, me queda poco. Eso que le pasa a Pedro es algo de lo cual tú y yo no estamos exentos. Nosotros podemos pasar de tiempos de gloria a ser instrumentos de Satanás con nuestro carácter y nuestras actitudes. Yo puedo pasar de ser un vocero de Dios al predicar la palabra a ser un instrumento de Satanás al volver a mi casa y maltratar a mi familia verbalmente. Nosotros podemos decir mientras dura el culto, gloria al Señor, aleluya. Y una vez que termina el servicio, se apagan las pantallas, comenzar a hablar chismes contra nuestros hermanos. Necesitamos, hermanos, aprender a ponerle freno a nuestra lengua, que es algo tan pequeño, pero que puede hacer tanto daño, como dice el apóstol Santiago. Y Pedro no refrenó su lengua, sino que se atrevió a reprender a Jesús. Pero Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, en presencia obviamente de todos los discípulos. Yo no sé si tú logras imaginar el cuadro, pero eso merecía una reprensión pública. Porque hay pecados que merecen reprensión pública, como lo dice Pablo también. A los que insisten en pecar, repréndelos públicamente. Y esto es algo similar a lo que le está pasando a Pedro. Pero él, volviéndose, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Imagínate la cara de Pedro al ser reprendido públicamente, más que ahora Cristo le está diciendo, tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y cierro con esto, mis hermanos. Yo no sé si tú logras ver aquí
Pero en la reprensión de Jesús, ¿sabes? No hay término medio. O nuestra vista está puesta en las cosas de Dios o está puesta en las cosas de los hombres. No hay término medio. Para Cristo, el que no recoge, desparrama. El que no está con Él, está contra Él. El que no está mirando el cielo, está mirando las cosas del mundo. Pero no hay término medio. La pregunta es, ¿qué hace que nosotros pongamos la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios? 3 cositas y termino. Número 1, obviamente cuando una persona pone las cosas, la vista en las cosas de los hombres y no en las de Dios, esa persona no ha nacido de nuevo. Por mucho que diga que ha nacido de nuevo, si no busca las cosas de arriba, es porque su corazón no ha sido cambiado. Número 2, puede ser que una persona haya conocido a Cristo, pero no ha acabado de conocer la misión que trajo al mundo a Cristo. Por lo cual necesita ser discipulada. Y número 3, el pecado en las personas es la que le lleva a atesorar tesoros en este mundo. Tú tal vez has nacido de nuevo, pero tu pecado te va abrazando y apretando y seduciendo, y ahora te hace que tú voltees tu vista de Dios al mundo, mostrándote riquezas, cosas pasajeras que tú no debieses anhelar. Pero Colosenses capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, si tú has nacido de nuevo, si habéis resucitado con Cristo, tienes que buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque arriba está sentado Cristo a la diestra de Dios. Y si tú has nacido de nuevo, se supone que lo único que tu corazón anhela es Cristo. Cristo. Cuando tú comparas las cosas que el mundo te puede ofrecer con la belleza de Cristo, todo lo que el mundo te puede poner delante no tiene valor. Porque tu corazón ahora ama a Cristo. Y como tú lo amas, tú quieres estar con Él. Cuando Cristo, escucha, no es algo que nosotros buscamos de vez en cuando, no, Pablo dice, cuando Cristo, vuestra vida, Cristo es todo en nosotros, Él es nuestra vida, cuando Él se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, pero para eso tú tienes que vivir con tus ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon tus ojos, hermano querido, hermana querida, en las cosas de arriba. Y amigo, amiga que nos puedes estar viendo, ¿cuál es la opinión que tú tienes de Cristo? ¿Cuál es la opinión? ¿Realmente crees que Él es el Salvador de todos los hombres? ¿Realmente crees que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre? ¿Realmente crees que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por Él? ¿Realmente crees que Él es la puerta y todo aquel que por Él pasare hallará pastos? ¿Realmente crees que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas?
¿Qué estás haciendo entonces con eso que tú dices creer? ¿Por qué no le entregas tu vida a Cristo? ¿Por qué no le entregas tu vida a Cristo? Sabes, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El día de tu salvación es hoy. Es hoy. Cristo es el Señor. Porque no hay salvación fuera de Cristo. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo te alabo, te bendigo, te doy gracias por tu palabra. Señor, y yo quiero pedirte, Señor amado, que tú nos ayudes a vivir lo que sabemos, a atesorar lo que tú nos has revelado. Te doy gracias porque en tu misericordia tú nos has abierto los ojos de nuestro entendimiento y ahora podemos adorar al único y verdadero Dios y decir públicamente: no hay otro Dios fuera de ti, Señor. No hay nadie fuera de ti. Pero lo sabemos por pura misericordia. Tú has abierto nuestros ojos que antes estaban cerrados. Nuestro entendimiento estaba entenebrecido, pero la luz de tu evangelio, Señor, ha penetrado nuestro entendimiento y ahora podemos ver a Cristo, aquel hombre, aquel Dios, el Hijo de Dios, que vino, que se hizo carne, que murió por nuestros pecados. Hubo un momento en nuestra vida en que para nosotros todo aquello era locura, no podíamos entenderlo. Oh Señor, pero tú nos llamaste y ahora podemos decir confiadamente: tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Lo que dice tu palabra de Cristo es verdad. Lo que Cristo dice es verdad. Cristo es la verdad. Oh Señor, recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza, nuestra gratitud por habernos salvado. Señor, queremos desde el fondo de nuestro ser decirte: Señor, te amamos. Te amamos, y aunque el mundo afuera opine lo que quiera opinar, nuestra opinión de ti, Señor, es que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, y te amamos con todo nuestro corazón. Oh Padre, te alabamos y te damos gracias una vez más por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Les vemos.